Todavía queda mucho por analizar y lo vamos a hacer con el internacionalista Farid Kahat para conversar sobre este tema. Farid, bueno, las relaciones diplomáticas están rotas ya entre ambos países. Se están acusando de que uno no respetó la Convención de Viena, el otro no respetó la Convención de Caracas. Para empezar, ¿qué dice la Convención de Viena? ¿Qué dice la Convención de Caracas, por favor? Bienvenido, Farid. Gracias, buenas tardes. La Convención de Viena, en su artículo 22, es la que establece el principio que las misiones diplomáticas son inviolables, principio que ha violado Ecuador. La Convención de Caracas dice dos cosas: que el asilo político no puede ser otorgado a personas que tengan procesos o hayan sido condenados ante tribunales ordinarios por delitos comunes. Pero agrega en su artículo 4 que quien determina si aplica el asilo o no es el Estado asilante, en este caso México. O sea, respecto a esos dos puntos creo que no hay mayor discusión en torno al hecho de que Ecuador violó ambos acuerdos. La falta de México estuvo un paso anterior y fueron las declaraciones injerencistas y falsas del presidente López Obrador en torno a las últimas elecciones en Ecuador, parecidas a las declaraciones que hizo sobre la política peruana después de la destitución del presidente Castillo. Pero en honor a la verdad, el grado de gravedad de las faltas no es equivalente. Lo que hizo Ecuador no tiene precedentes en el último medio siglo, por lo menos. Sí. Ahora, Ecuador argumenta que lo hizo ¿por qué? ¿No? Porque había un peligro de fuga de Jorge Glass. Y dice, además, es una interferencia de un Estado dentro de asuntos internos del Ecuador. Lo ha dicho la canciller Gabriela Sommerfeld. Y justamente este argumento lo van a defender, ¿no? en la Corte de Justicia, me parece. La Corte Internacional de Justicia. En la Corte Internacional de Justicia. Sí, y van a perder, honestamente, porque nuevamente yo tiendo a creer que Glass no merecía necesariamente el asilo político, pero le corresponde al Estado asilante decidir si la persona en cuestión merece o no el asilo. Ese Estado era el Estado mexicano. Todos, después de la conducta ecuatoriana, ya es difícil negar que Glass sea un perseguido político, porque la acción fue una acción política. No ordenó una corte ingresar a la embajada, cosa que no podría haber hecho porque un jurista sabría que eso es ilegal. Fue el presidente del Ecuador quien lo ordenó. Esa es una decisión puramente política. Sí. Y decía la canciller además que en su momento conversaron con Daniel Noboa y le explicaron las consecuencias de su decisión. Y aún así, él dijo, no, van a la Embajada de México y sacan, ¿no? O detienen a Jorge Glass. Y además es lamentable políticamente para el Ecuador porque, al margen de si era real o no la imagen que proyectó Noboa en campaña, fue la de un político moderado y dialogante. Y tanto así que cuando se produce la crisis de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el correísmo le da su apoyo en el Congreso. Noboa no solo ha dañado dramáticamente su imagen internacional, sino que ha roto la relación de buena voluntad que se había establecido con sectores de la oposición para encarar conjuntamente la crisis de seguridad en su país. ¿Y cómo le va a afectar esto al gobierno ecuatoriano, lo que ha sucedido con México respecto a las relaciones que mantiene con otros países? Bueno, en primer lugar, se rompieron relaciones bilaterales, es un primer costo. En segundo lugar, eso implica, por ahora al menos, que no parece haber consulados mexicano en Ecuador, ecuatoriano en México. Eso quiere decir que los mexicanos que viven en Ecuador no tienen autoridades de su país ante las cuales hacer valer sus derechos, y viceversa en el caso de los ecuatorianos en México. Pero además Ecuador se ha convertido en objeto de condena virtualmente unánime. Alguien insospechable de simpatías de izquierda, como el presidente Milei de la Argentina, que acaba de llamar en una entrevista ignorante al presidente de México, sin embargo ha criticado las acciones del Ecuador. Honestamente no hay cómo defender lo hecho por el Ecuador.
Así es, ¿no? Está bien complicada la situación. Y ayer, Farid, dábamos la noticia también en la tarde de que de pronto Jorge Glass era trasladado, era hospitalizado a un centro médico porque según la información que había trascendido, se había tomado sedantes, antidepresivos, en fin. ¿Qué información tienes tú adicional al respecto? Bueno, la información que dio el gobierno ecuatoriano además fue que se había negado a ingerir alimentos, alegando que su situación era irregular y que era un perseguido político. Y habría que decir que las cárceles ecuatorianas no ofrecen grandes garantías. Por ejemplo, el candidato que fue asesinado durante la campaña, Fernando Villavicencio, habría sido asesinado por 8 personas, 7 de las cuales fueron asesinadas a su vez en prisión, en el Ecuador. Entonces, las garantías que ofrecen en este momento las cárceles ecuatorianas más bien brillan por su ausencia. Ajá. Bueno, lo que hizo Ecuador, desde luego, es condenable y lo han hecho numerosos países, además también de la comunidad internacional, como estoy mencionando. Pero hablemos también de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que en este programa que tiene las mañaneras allí en México, pues empieza a despotricar contra todo el mundo, ¿no? De pronto le pone la bala a alguien y empieza a hablar y empieza a soltar interpretaciones que él considera como veraces. A ver, ¿hasta dónde se le puede soportar a un presidente, ¿no?, que tenga, digamos, esa libertad? A ver, los exabruptos de López Obrador son la causa de que en este momento no haya embajador peruano en Ciudad de México y no haya embajador mexicano en Lima. Pero, por suerte, las relaciones diplomáticas se mantuvieron, solo que a nivel de encargados de negocios. Veamos su intervención en el caso peruano como un ejemplo del tipo de cosas que suele decir. Si me preguntan a mí, yo creo que el actual es un gobierno en el Perú crecientemente autoritario y que además es responsable de crímenes de lesa humanidad. Pero yo sí creo simultáneamente que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y que fue destituido constitucionalmente. En lugar de tomar como base de la crítica al gobierno de Boluarte las violaciones a derechos humanos, cosa que difícilmente puede hacer López Obrador, cuyo gobierno ha cometido violaciones aún mayores a los derechos humanos en México, lo que hace López Obrador es inventar un golpe de Estado contra Pedro Castillo y, por otro lado, ignorar el hecho de que Pedro Castillo fue quien intentó dar un golpe de Estado. Entonces, no es solo que hay injerencia en asuntos internos, es que hay injerencia basada en mentiras. Y esto es constante en López Obrador, lamentablemente. La buena noticia es que ya se va. Y todo parece indicar que aunque la nueva presidenta probablemente sea del partido, un estilo distinto. No, porque esto tiene que ver con el estilo personal de López Obrador. Y muchos han preferido, digamos, permitir que el tiempo pase y se calmen las aguas, no actuar como actuó Ecuador, lamentablemente. Así es. Farid Cajat, muchísimas gracias. Te robo 30 segundos nada más. Y ahora esta decisión de México de imponer visa a los peruanos, con el argumento de que hay muchos peruanos que están viajando a México porque quieren llegar a los Estados Unidos, pero lo cierto es que hay otros países, ¿no?, cuyos ciudadanos han viajado en mayor número a México y sin embargo no les ha puesto el requisito de la visa. A ver, aunque no es improbable que haya un cálculo político, yo tendería a creer que no, porque si bien López Obrador es el personaje que acabo de describir, Bárcenas, su canciller, es una persona seria y no creo que tome decisiones de ese tipo basado únicamente en cálculo político. Aunque podría haber un cálculo político, es cierto, como revela un reportaje de la revista America's Quarterly, que entre el 21 y el 23 han sido detenidos 144,000 peruanos tratando de cruzar de manera indocumentada la frontera entre México y Estados Unidos, y eso sin contar a los que lograron cruzar de manera exitosa, pero indocumentada. Entonces sí hay un elemento real detrás de la decisión, pero claro, esto pudo haberse manejado de otra manera si la relación entre los países fuera mejor de lo que es en este momento. Perfecto. Farid Cajat, internacionalista, ha conversado el día de hoy con nosotros. Gracias, Farid.